Días, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video de música e historia. Hoy vamos a continuar hablando del Homo neanderthalensis. Clasificación taxonómica. William King asignó en 1864 el nombre Homo neanderthalensis a los restos encontrados en 1856, dándoles condición humana, pero considerándolos una especie diferente. Posteriormente, a pesar de las notables diferencias anatómicas, Bernard Grant Campbell lo denominó Homo sapiens neanderthalensis en su obra Quantitative Taxonomy and Human Evolution, publicada en 1963, debido a su elevada capacidad craneal equivalente a la del humano actual y muchas veces superior. Su lugar en la clasificación científica ha generado un debate sobre si debe clasificarse como una subespecie del Homo sapiens neanderthalensis, o como una especie diferente, Homo neanderthalensis. Esta cuestión tiene importancia en el contexto del debate sobre la evolución de Homo sapiens y la validez de las teorías conocidas como poligenismo y la teoría de la migración africana. La clasificación de los neandertales como subespecie consideran que el tiempo transcurrido una vez que se produjo la bifurcación del último antepasado común del hombre de Neandertal y del humano anatómicamente moderno en dos poblaciones que evolucionaron independientemente debido al aislamiento reproductivo, no fue suficiente para que se produjese la especiación, postura sustentada por la evidencia fósil y genética de hibridación entre las dos poblaciones y concordante con el criterio propuesto por Ernst Mayr para distinguir especies existentes, basado en la capacidad de producción de descendencia viable fértil. En consonancia, desde la publicación de los resultados que confirman la presencia de genes neandertales en humanos modernos, cada vez más expertos utilizan la denominación Homo sapiens neanderthalensis, algunos afirmando que de hecho es la taxonomía correcta o la más aceptada. La clasificación como especie separada se apoya en las diferencias morfológicas entre neandertales y humanos, significativamente mayores que las variaciones normales entre individuos de la misma especie. Este criterio está más extendido entre los paleontologistas. Por otro lado, la compatibilidad biológica entre neandertales y humanos también se ha cuestionado tras estudios de la distribución de genes neandertales en el genoma nuclear y la ausencia de genoma mitocondrial en los humanos modernos, consistente con el fenómeno de infertilidad híbrida que ocurre en muchos casos de apareamiento de especies normalmente consideradas como separadas. También existe la posibilidad de que los genes arcaicos presentes en los actuales Homo sapiens tengan su origen en los ancestros comunes de humanos y neandertales y que no se haya producido hibridación posterior. Anatomía. Los neandertales fueron una especie bien adaptada al frío extremo, congruente con la cuarta y última glaciación. Tenían un cráneo alargado y amplio, baja estatura y complexión robusta, amplia caja torácica y nariz amplia de aletas prominentes. Son rasgos que pueden denotar una adaptación al clima frío, como se puede observar actualmente en las poblaciones del Ártico, y muy probablemente eran dueños de un olfato más desarrollado que el del hombre moderno. Según otra interpretación, la morfología nasal del neandertal es parte de los rasgos faciales asociados a la masticación. Esta robustez esquelética produjo una capacidad de sostener unos músculos de mayor tamaño que, gracias a su ubicación para aumentar al máximo
la acción de palanca, otorgaron al Neandertal una fuerza física superior a la del Homo sapiens. Con base en los esqueletos de Neandertal encontrados en los enterramientos de Shanidar, Irak, se teoriza sobre la posibilidad de que las poblaciones más orientales presentasen una anatomía ligeramente más grácil que la de las poblaciones europeas. Sus características biométricas a partir de los huesos fósiles descubiertos hasta ahora, unos 400 individuos, se basan en el mantenimiento de la tendencia a aumentar y mantener la robustez corporal que ya se observa con anterioridad en Homo heidelbergensis. El esqueleto postcraneal robusto da lugar a una configuración corporal achaparrada con una baja estatura en la que tiende a reducirse el tamaño de las extremidades y aumentar el volumen corporal. Estas son características físicas propias de especies adaptadas a climas fríos. Poseía una pelvis ancha, extremidades cortas y robustas, un tórax en forma de barril, arcos supraorbitales resaltados, frente baja e inclinada, rostro prominente, mandíbula sin mentón y gran capacidad craneal, 1550 centímetros cúbicos, igual o incluso mayor que la de los hombres modernos. El Neandertal medio podía alcanzar unos 1,65 metros a unos 70 metros. Era de contextura pesada, dentadura prominente y musculatura robusta, rondando los 70 kilogramos de peso. Si bien su estructura ósea no los hacía corredores de larga distancia, sí podían hacer cortas y rápidas carreras persecutorias o escapistas. Eran sobre todo caminantes de largas distancias. Los últimos análisis biométricos sugieren que los neandertales poseían menor resistencia que el ser humano moderno. Estudios anatómicos han determinado que el neandertal podía articular una fonética limitada respecto a la que actualmente posee el hombre moderno, debido a la ubicación de la laringe situada más arriba que la de este. Otros estudios recientes indican que los neandertales podían dar grandes mascadas a su alimento gracias a una mayor apertura bucal. La expectativa de vida de un miembro adulto en un medio ambiente tan extremo, riguroso y hostil no sobrepasaba los 40 años en los hombres y 30 en las mujeres. Comparación craneal con los primeros humanos modernos. Cada uno de los rasgos tomados en consideración puede aparecer por separado en cualquiera de los dos grupos, variando en grado y en frecuencia, pero la tendencia es que se den de forma conjunta. Acá tiene una tabla de la diferencia entre los neandertales y los primeros humanos modernos. El cráneo de Neandertal es típicamente más alargado y menos globular que el de la mayoría de los humanos modernos y presenta mucho más un monio occipital. En los neandertales la frente era baja con grandes senos frontales. La fosa canina está ausente. Asimismo, se da un retraimiento del hueso cigomático y la nariz es grande y prominente. Prognatismo mediofacial. También se caracteriza por un amplio espacio retromolar. Esta proyección facial hacia adelante de los neandertales muestra sus repercusiones en la configuración dental, permitiendo la aparición de un espacio entre el último molar y la rama ascendente de la mandíbula, espacio retromolar, en el cual había espacio suficiente para haber albergado un hipotético cuarto molar en caso de necesidad. La dentición de los neandertales muestra una ligera diferenciación entre las piezas anteriores más prominentes y con signos de uso intensivo
y las piezas posteriores de un tamaño más reducido, orbitario. En anatomía se denomina arco superciliar a una eminencia ósea del cráneo que se encuentra situada sobre las cavidades oculares en la porción anterior del hueso frontal a la altura de la ceja por encima del borde de la órbita. Sinonimia: arco ciliar, arcus superciliaris, arco frontal, arco supraorbitario, cresta supraorbitaria o torus supraorbitario. En medicina se utiliza preferentemente el término arco superciliar, mientras que en antropología y arqueología se emplea con frecuencia el término torus supraorbitario. Descripción: forma la separación entre la frente y las órbitas. Se presenta en todos los primates, incluyendo al hombre. Función: la función exacta de esta estructura ósea se desconoce, aunque se han propuesto diversas teorías. Disipación de las importantes fuerzas producidas por los músculos de la masticación y transmisión de las mismas al área de la nariz y las órbitas. Refuerzo del hueso frontal, que era más débil en todas las especies de homínidos anteriores al Homo sapiens. Protección del cráneo y los ojos contra traumatismo. Biología: algunas especies extintas del género Homo, entre ellas el Homo neanderthalensis, presentan un arco superciliar muy marcado, lo que constituye una característica anatómica importante para diferenciar los cráneos de esta especie de los pertenecientes al Homo sapiens. Alimentación: durante mucho tiempo se consideró que la dieta de los neandertales estaba basada en la carne, especialmente de animales como caballos, cérvidos y grandes bóvidos, además del consumo de mamuts y rinocerontes. Sin embargo, los estudios y hallazgos más recientes han contribuido a cambiar esta idea, mostrando una dieta mucho más diversificada y acorde con el medio que habitaban. Por ejemplo, en ambientes mediterráneos, las fuentes de alimento también incluyen animales pequeños, como pájaros, tortugas o conejos. Por su parte, en los ambientes costeros se han hallado rastros del consumo de moluscos marinos y otros animales marinos como focas y delfines. Además, se ha descubierto que uno de los elementos más importantes de su dieta era la ingesta de frutos y vegetales, rondando el 80% de su dieta, los cuales cocinaban con ayuda del fuego. Preparaban una pasta machacándolos con un poco de agua y cocían esa especie de tortitas en piedras planas calentadas sobre el fuego. Incluso se ha encontrado evidencia de que utilizaban diversas plantas como remedio natural contra dolores y enfermedades, como hacen hoy en día las tribus más aisladas del Homo sapiens, tales como el consumo de corteza de álamo a modo de analgésico natural. Dado que los neandertales tuvieron una dieta más variada y rica de lo tradicionalmente considerado, ello implica que tuvieron complejas y diversas técnicas de caza y de recolección que les permitieron adaptarse al medio en el que vivían. En cualquier caso, su dieta dependió de la disponibilidad local. Por último, cabe señalar que desde los primeros momentos de la especie se han encontrado restos de otros neandertales con marcas de haber sido procesados para extraer la carne de ellos. El análisis dental de los individuos establece que no existe relación entre el consumo de otros neandertales y periodos de escasez de alimentos, sugiriendo que el canibalismo aparece como una conducta ritualística.
capacidad de lenguaje articulado. Actualmente, la cuestión acerca de qué forma de comunicación manejaban los neandertales, si un lenguaje relativamente similar al moderno, con estructura compositiva y reglas gramaticales, de modo que un número limitado de palabras se combina para crear un número ilimitado de frases posibles, o algunas formas menos desarrolladas y en cierto sentido más próximas al sistema de comunicación de los simios. Presenta una gran polémica entre los investigadores, que presentan numerosas pruebas que favorecen una u otra postura. Entre los autores que consideran que los neandertales no usaban un lenguaje como tal está el arqueólogo Steven Metzen, de la Universidad de Leiden, que defiende la teoría de que tenían un sistema de comunicación, es decir, holístico, manipulador, multimodal, musical y mimético. Lieberman realizó un modelo coincidente con la opinión de Metzen. La situación del cuello adelantado y la disposición de la laringe parecerían haber dificultado un lenguaje articulado. Una de las bases para esta teoría es el hecho de que, a diferencia del resto de primates, los humanos modernos presentamos un descenso de la laringe durante nuestra infancia, haciendo que ésta termine confluyendo con la faringe y permitiendo a nuestra especie el modular una amplia gama de sonidos. Este descenso de la laringe queda reflejado en la anatomía de la base del cráneo, que a diferencia de nuestros parientes hominoideos forma un ángulo recto. Dado que los restos de Neandertal no muestran este rasgo, esto parece indicar que estos todavía no habían sufrido el descenso de la laringe que les permitiese realizar un lenguaje articulado. Sin embargo, otros estudios suponen que el hioides estaba lo suficientemente desarrollado y posicionado como para la emisión de fonemas discretos con capacidad simbólica, aunque de un modo mucho más tosco que en el Homo sapiens. Incluso en el caso de no mostrar un hioides tan desarrollado como el nuestro, esto no implica que no pudiese haber accedido a un lenguaje relativamente sofisticado, ya que del mismo modo nuestros parientes, los chimpancés y los bonobos, no poseen esta capacidad de lenguaje y, sin embargo, son capaces de expresar emociones a través de diversos chillidos y gestos faciales. Por otro lado, en el ADN obtenido de restos neandertales se ha encontrado una variante del gen FOXP2 relacionado con el habla en Homo sapiens sapiens, lo cual implica que, desde el punto de vista genético, estaban capacitados para el lenguaje. Además, en los últimos años se han encontrado algunos hioides atribuidos a Neandertal, cuyo estudio, además de señalar su similitud con el nuestro, indica que esta especie tuvo la capacidad de desarrollar un lenguaje complejo. Pulgares. Al parecer, los dedos pulgares de los neandertales se adaptaron para el uso de herramientas con mango. Además, desarrollaron agarres de precisión, sosteniendo los objetos entre la punta del dedo y el pulgar mejores que los agarres de fuerza, según las investigaciones realizadas por Amelín Bardo de la Universidad de Kent. ¿Tienen alguna duda? Por favor, déjenlos en los comentarios y yo en el próximo video los respondo con gusto. Gracias por haber visto.